se va a almacenar en el tejido adiposo. Esta es la causa por la cual si comemos un exceso de glucosa vamos a subir de peso, porque vamos a aumentar las reservas de ácidos grasos y triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces los requerimientos de glucosa, ya los requerimientos basales, son saciados con la glucosa que entra en la alimentación. ¿Ya? Si que tenemos mayor requerimiento de glucosa por ese motivo, entonces se la obtiene a partir del glucógeno almacenado principalmente en el hígado, ¿no? Pero sí que se necesita mayor requerimiento todavía. Bueno, este proceso por el cual obtenemos glucosa a partir del hígado se llama glucogenólisis. ¿Ya? Pero si los requerimientos aumentan por ese motivo, ¿ya? Y necesitamos obtener glucosa a partir de los ácidos grasos, se desarrolla un proceso en el hígado que se llama gluconeogénesis, que es casualmente la obtención de glucosa a partir de las reservas grasas del tejido adiposo. Pero esta actividad de control, almacenamiento, secreción de la glucosa ya está regulada, está controlada por hormonas. Las principales hormonas que intervienen en el control del metabolismo de la glucosa son la insulina y el glucagón. ¿Ya? La insulina, el producto final de la acción de la insulina es disminuir los valores de glucosa en la sangre. Ya vamos a ver mediante qué mecanismos. El glucagón, a la inversa, aumenta los requerimientos, los valores de glucosa a nivel plasmático. Entonces, toda hormona que tenga acción similar a la insulina, que terminan disminuyendo los valores plasmáticos de glucosa, las vamos a denominar hormonas reguladoras. ¿Ya? Y las que se oponen a esa acción, que tienen una acción final similar a la que tiene el glucagón, ¿ya? Las vamos a denominar hormonas contrarreguladoras. ¿Ok? Entonces empecemos viendo quiénes secretan estas hormonas. El control de la glicemia se cumple por la función endocrina del páncreas. Sabemos que el páncreas tiene dos funciones. Una función exócrina, que es la que ayuda a la digestión, ¿ya? Y una función endocrina, que es la que estamos tratando en este momento, ¿ya? Específicamente, ¿qué segmentos del páncreas? Los que se denominan los islotes de Langerhans. Aquí vemos un gráfico, un dibujo, donde vemos los anginos pancreáticos, que son quienes cumplen la función exócrina, y los islotes de Langerhans, que son los que desarrollan la función endocrina del páncreas. En los islotes de Langerhans vamos a encontrar que existen cuatro tipos de células. ¿Ya? Las células alfa, cuya función es secretar glucagón. Las células beta, que secretan insulina, amilina y péptido C. Las células delta, que secretan somatostatina. ¿Ya? Y las células PP, que son secretoras de una sustancia que se denomina polipéptido pancreático. Entonces, entremos a ver a estas sustancias, a estas hormonas, ¿no? La insulina, como les decía, la función final de la insulina es disminuir los niveles de glicemia. ¿Cómo lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo mediante tres acciones principalmente. Promueve la captación de glucosa por parte de la célula blanco. ¿Ya? O sea, hace que la célula blanco pueda captar la glucosa y facilita su almacenaje como glucógeno. ¿Ya? Previene la degradación del glucógeno e inhibe la gluconeogénesis. En resumen, va a producir disminución de los niveles de glicemia porque va a hacer que la célula blanco ya pueda utilizar adecuadamente la glucosa, ¿ya? Y va a evitar depósitos de glucosa que tiene el organismo. ¿Ok? Por eso decimos que promueve la captación de glucosa y previene la degradación del glucógeno e inhibe la gluconeogénesis. Esto es importante para entender ciertas complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo se genera la insulina? La insulina, como dijimos, se genera en las células beta del páncreas, ¿no? De los islotes Langerhans del páncreas, a partir de una molécula que se denomina proinsulina.
La proinsulina tiene dos cadenas, una cadena A y una cadena B, ¿ya? Unidas por un péptido que recibe el nombre de péptido conector, ¿ya? O péptido C, ¿ya? A nivel del aparato de Golgi de las células beta del páncreas, este péptido se deshace de las unidades de proinsulina, de las cadenas de las unidades de proinsulina, ¿ya? Y estas se unen por anillos disulfuro. Una vez que estas dos cadenas se unen y se liberan del péptido C, del péptido conector, son liberadas a la circulación en forma de insulina. ¿Cómo actúa esta insulina? La glucosa actúa como un secretagogo. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina es quien induce, la glucosa actúa como secretagogo, perdón. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Que la glucosa es quien induce la secreción de insulina. ¿Ya? Esta insulina en el páncreas se va a eliminar, se va a liberar de manera bifásica. Es decir, se secreta inicialmente la insulina preformada y después se secreta la insulina que recientemente se forma. ¿Ya? De lo que se libera de insulina por el páncreas, se utiliza el 50% de lo secretado. El otro 50% se elimina por el riñón y por el hígado. ¿Ya? La insulina tiene una vida media de 15 minutos. ¿Cómo actúa la insulina? La insulina se une a receptores en la membrana celular, ¿ya? Se une a estos receptores que generan una respuesta de segundo mensajero, ¿ya? Esta respuesta de segundo mensajero hace que transportadores de glucosa específicos, proteínas transportadoras de glucosa, migren hacia la membrana celular, ¿ya? Y estas proteínas sirven de puente de entrada de la glucosa al interior de la célula. Es así como actúa la insulina, ¿ya? Promoviendo la migración de puentes hacia la membrana celular que permiten la entrada de glucosa. Por eso, la insulina es necesaria para que la glucosa entre al interior de la célula. El glucagón, en contraparte de la insulina. El glucagón actúa a nivel hepático, ¿ya? De glucosa. ¿Cómo lo hacen? Estimulando la glucogenólisis, ¿ya? Y promoviendo el transporte de ácidos grasos hacia el hígado y de esta manera estimula la gluconeogénesis. Vemos acciones contrarias a lo que vimos que hacía la insulina, ¿no? Su secreción está también controlado por niveles plasmáticos de glucosa, ¿ya? Y el ejercicio actúa como un estimulante también para su secreción. ¿Por qué el ejercicio? Porque el ejercicio hace que haya mayor cantidad de consumo metabólico, aumenta el metabolismo y necesita mayor cantidad de glucosa. Otras hormonas reguladoras, o sea, otras hormonas que van a tener una acción similar a la insulina. La amilina, que la vimos como secretada por las células beta, ¿ya? Actúa junto con la insulina, inhibe la acción del glucagón y reduce la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿ya? La somatostatina, que su acción es local en los islotes de Langerhans, ¿ya? La alimentación rica en carbohidratos estimula su secreción, en tanto que la insulina lo inhibe. Su rol no es tan claro. De esas hormonas reguladoras, le ponemos una atención especial a las incretinas. Las incretinas son producidas por el intestino delgado, ¿ya? Y generan un aumento de insulina después de una alimentación rica en carbohidratos. ¿Por qué le vamos a poner un poquito de atención a estas incretinas? Porque son unas hormonas que han sido estudiadas mucho últimamente, ¿ya? Y en base a ellas se han desarrollado muchos tratamientos de los que se usan actualmente contra la diabetes. Entonces, le ponemos un poquito de atención. Las incretinas, su nombre en inglés incretin, es un acrónimo de Intestinal Secretion of Insulin, ¿no? Son hormonas liberadas al torrente sanguíneo por parte del tubo digestivo, por parte de los intestinos, como respuesta a la ingestión de nutrientes, ¿ya?
Participan en la homeostasis de la glicemia, regulando la secreción de insulina y glucagón, siempre dependiente de los valores de glucosa. Las principales incretinas son dos: el GIP, que significa polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, producido, secretado por las células L intestinales del duodeno, del ilion y del intestino grueso. Y la GLP-1, péptido relacionado al glucagón tipo 1, producido por las células K intestinales del duodeno y del yeyuno. ¿Qué acción ejerce cada una de ellas? La GIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, estimula la secreción de insulina en casos de hiperglicemia, ¿ya? Y estimula la secreción de glucagón en casos de hipoglicemia, ¿no? Disminuye, por ende, la glucosa postprandial, ¿ya? Y disminuye también la velocidad del vaciamiento gástrico. El GLP-1, péptido relacionado al glucagón tipo 1, ¿ya? Estimula la secreción de insulina dependiente de los valores de glucosa, similar al anterior, ¿no? Potencia la proliferación y supervivencia de las células beta, pero no influye sobre el glucagón ni sobre el vaciamiento gástrico. ¿Ok? ¿Qué inconveniente tienen estas hormonas, estas incretinas? Que son rápidamente inactivadas por la acción de la dipeptidilpeptidasa 4 o simplemente DPP4, ¿no? Esta enzima actúa rápidamente inhibiendo la acción de estas hormonas. Por eso muchos tratamientos actuales de la diabetes se basan en elaboración de análogos del GLP-1. Al ser análogos, los han hecho más resistentes a la acción de esta hormona. Y otros tratamientos se basan de esta enzima, perdón, otros tratamientos se basan en anular, en inactivar la enzima DPP4 para que la acción de las incretinas sea más duradera. ¿Ok? Otras hormonas contrarreguladoras, la adrenalina, ¿ya? Secretada por la médula suprarrenal, ayuda a mantener los niveles de glucosa durante el estrés, como hemos visto anteriormente, promueve la glucogenólisis e inhibe la secreción de insulina. La hormona del crecimiento disminuye el consumo de glucosa en los tejidos periféricos y los glucocorticoides aumentan los niveles de glucosa en sangre por estimulación de la gluconeogénesis, como vimos en la última clase, ¿no? Su acción es importante durante el ayuno y el estrés. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí antes de que entremos a ver propiamente ya la diabetes mellitus? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, doctor. Ok, esperemos que esté claro. Bueno, entonces entramos a ver lo que es la diabetes mellitus. Como dijimos anteriormente, diabetes mellitus es el conjunto de manifestaciones que tienen en común la hiperglicemia. Si bien la clasificación de la diabetes mellitus es una clasificación amplia y que considera varios subtipos, ¿no? Se la categoriza principalmente en diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Aquí vemos una clasificación de la diabetes mellitus. La tipo 1, ¿ya? En la que hay destrucción de las células beta, ¿ya? Y eso se traduce en una insuficiencia absoluta de insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, en que hay una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina y puede existir una insuficiencia relativa de la insulina, ¿ya? Diabetes tipo 1 puede ser, la mayoría de los casos son inmunitarios o puede ser también de causa idiopática, ¿ya? Otros tipos específicos, defectos genéticos en la función de las células beta, como ocurre en la diabetes juvenil de inicio en la madurez, defectos genéticos que afectan la acción de la insulina, enfermedades genéticas como la resistencia tipo A la insulina y la tipo B, trastornos del páncreas exócrino, endocrinopatías, como hemos visto anteriormente, como ocurre en la acromegalia, en la enfermedad de Cushing, ¿ya? Inducida por fármacos o químicos como la acción de los glucocorticoides, que como vimos estimula la gluconeogénesis, infecciones como citomegalovirus, virus de rubiola, que pueden afectar a las células beta. Esta pandemia, el coronavirus, también se ha visto que puede afectar a las células beta. Y otros síndromes genéticos como es el síndrome del Turner o el síndrome de Down, ¿no?
Y tenemos un capítulo aparte que es la diabetes mellitus gestacional. Pero ¿a qué llamamos diabetes? Cuando decimos que un paciente sufre de diabetes. Como hemos visto, son un grupo de enfermedades que tienen, de comorbilidades que tienen en común la hiperglicemia. Pero ¿cómo la diagnosticamos? Cualquiera de estos 4 criterios sirven para su diagnóstico, ¿ya? El primero que nos llamaría la atención, una glucosa en ayunas por arriba de 126 miligramos por decilitro. Como vimos, los valores referenciales los ponen entre 70 y 100 miligramos por decilitro, ¿no? Una glucosa en ayunas mayor de 126 nos orienta a pensar de que este paciente es diabético. Hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5%. Una glucosa aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué sería una glucosa aleatoria? La cuantificación de la glucosa en cualquier momento del día. Nos orientaría a que es un paciente diabético. Por si no encontramos en valores por arriba de 200 miligramos por decilitro. Y una glucosa plasmática posterior a una carga de glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Estos son los pacientes a los que le dan cierta cantidad de glucosa, a comer 75 gramos, y se le cuantifican los valores de glucosa 1 hora o 2 horas después, ¿no? Y si nos arroja estos valores, entonces es diagnóstico de diabetes. Existen algunas otras pruebas, ¿no? Existe lo que se llama la fructosamida, existe la insulina plasmática elevada, algo que se llama test OMA-IR, que es un índice de referencia de la resistencia a la insulina y nos cuantifica cuánto de resistencia a la insulina hay, ¿no? Pero las pruebas admitidas por el Colegio Americano de Endocrinología son estas 4, ¿no? Entonces entremos a ver en primer lugar la diabetes mellitus tipo 1, la cual es llamada también diabetes juvenil. Mejor dicho, mal llamada diabetes juvenil, porque también puede presentarse en los adultos, sino que la forma de destrucción de la glándula, de las células beta, es más rápida en los niños que en los adultos. Como les dije, se basa en una destrucción de las células beta de los islotes y que su mayor causa, su mayor etiología es de origen autoinmune, ¿no? En estas personas existen factores genéticos que predisponen a la aparición de la enfermedad, ¿no? Y actúan con factores ambientales como infecciones, traumas, etcétera, y que como consecuencia van a generar una reacción antígeno-anticuerpo que actúa sobre las células beta, ¿no? Se han identificado principalmente 4 tipos de anticuerpos. Los principales de ellos son los anticuerpos anti-islotes. Por eso hablamos de que la principal causa es la destrucción de las células beta. Pero también se han encontrado que existen anticuerpos anti-insulina, es decir, que sí la produce, pero los anticuerpos destruyen la insulina. Y anticuerpos contra la descarboxilasa, el ácido glutámico, y anticuerpos contra la fosfatasa de tirosina, que son pasos en la formación de esta insulina y que hay anticuerpos que pueden entonces impedir su formación, ¿no? Pero la causa principal y con mucho más predisposición que las otras es la formación de los anticuerpos antiislotes. En la diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, entonces vamos a ver de que existe una hiperglicemia y una ausencia de insulina, ¿ya? Estas dos situaciones, por mecanismos que los vamos a ver más adelante, dará origen a la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y entonces aparece la cetoacidosis diabética, que es la principal complicación aguda en el paciente que sufre de diabetes mellitus tipo 1. En el paciente con diabetes mellitus tipo 2, como vimos en la primera diapositiva, constituye aproximadamente el 95% de los casos, ¿ya? Aquí el problema oscila, el problema se trata de una mala utilización de la insulina, pero a diferencia del paciente con la diabetes tipo 1, el tipo 2 sí produce insulina, ¿no? Y se piensa que en estos pacientes existe una predisposición genética a que se presente esta situación, ¿ya? ¿Qué anomalías llevan a que aparezca esta diabetes tipo 2? Las anomalías metabólicas son 3 tipos principalmente. Resistencia a la insulina, que es largo la principal causa de diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Puede existir anomalías en la secreción de insulina
o aumento de glucosa por parte del hígado. Pero como les digo, la mayor causa radica en la resistencia a la insulina. Vamos a ver de qué se trata esta resistencia a la insulina. A diferencia de lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1, como les decía, en esta enfermedad sí hay liberación de insulina, ¿ya? Pero el problema oscila en la utilización de esta insulina por parte de los tejidos periféricos. Y esto ocurre principalmente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Recordemos la gráfica que vimos anteriormente sobre eh, el metabolismo de la insulina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por A, B o C motivo, por algunas causas, los receptores de insulina se vuelven resistentes a la acción de esta insulina, ¿ya? Entonces, la célula periférica no recibe el mensaje de la célula para poder migrar los transportadores de glucosa hacia la membrana celular y por ende no hay entrada de la glucosa hacia el interior de la célula, ¿ya? Entonces, el páncreas capta el mensaje de que no está entrando glucosa al interior de la célula y que se está acumulando afuera, ¿ya? Entonces, manda un mensaje en el cual empieza a producir mayor cantidad de insulina de lo normal, ¿ya? E inicialmente, esta mayor secreción de insulina vence esta resistencia, más insulina actúan sobre los receptores e inicialmente, ¿ya?, se produce la migración de los receptores hacia la membrana periférica y la entrada de glucosa hacia el interior. Entonces, este será un paciente que, por acción de una insulina elevada de mayor secreción, va a tener ya sus valores de glucosa normales, ¿ya? Porque mayor cantidad de insulina está logrando el paso de la glucosa al interior de la célula. Si a este paciente le hacemos exámenes de laboratorio, en este momento vamos a encontrar que sus niveles de glucosa van a ser normales, pero va a tener una insulina elevada, ¿ya? Entonces nos está indicando de que está haciendo una resistencia a la insulina. Pero ¿qué es lo que termina pasando con este paciente? El páncreas produce cada vez mayor cantidad de insulina para que la glucosa pueda ingresar, pero va a llegar un momento en que su producción va a ser insuficiente y por más insulina que secrete, la glucosa no va a entrar al interior de la célula ya. Y al no poder ingresar a la célula, se va a empezar a acumular en sangre, ¿ya? Y por eso vamos a encontrar niveles de glucosa altos en la sangre. Por eso vamos a encontrar la hiperglicemia, ¿ya? Aquí, como el inconveniente no consiste en la producción de insulina, no se presenta en la cetoacidosis, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 1. Esto es lo que ocurre con la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay anomalías en la secreción de insulina? Esta se puede ver acá haya una disminución de la masa de células beta, ¿ya? Por eso dijimos de que había una insuficiencia relativa de insulina en una de las diapositivas anteriores. Puede ser que haya un aumento de la apoptosis de las células beta o que no haya la regeneración adecuada para responder hacia esta apoptosis. Y eso lleva a menos cantidad de masa de células beta pancreáticas, ¿no? Entonces, en la diabetes tipo 2, como vamos a ver, existe, como dijimos, una predisposición genética, ¿ya?, que lleva a que haya un incremento de la glucosa hepática, ¿no? Existen los factores ambientales como la obesidad o los factores genéticos que actúan creando una resistencia a la insulina. Entonces, el tejido periférico no puede captar adecuadamente los niveles, no puede, en los tejidos periféricos no puede actuar adecuadamente la insulina, disminuye su captación y esto lleva a la hiperglicemia y a la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pero los problemas de la diabetes mellitus, en este caso la tipo 2 y del síndrome metabólico, como dijimos anteriormente, no se relacionan solamente a la hiperglicemia, sino que hace referencia a muchos problemas adicionales, muchas alteraciones metabólicas, ¿ya? Las cuales las vamos a poder visualizar de la siguiente manera. Vamos a ver que estos pacientes tienen signos clínicos específicos, desarrollan una obesidad central, ¿ya?, principalmente en la región superior del cuerpo con aumento del perímetro abdominal.
se presenta lo que se llama acantosis nigrans, ¿no? Que son cambios de hiperpigmentación cutánea, ¿ya? Principalmente en las zonas de los pliegues, el codo, los nudillos, y más manifiesto en el cuello de los pacientes. Vamos a ver de que hay una hiperpigmentación en esas áreas, ¿ya? Anomalías de laboratorio, elevación de la glucosa, tanto preprandial, postprandial, etcétera, resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, como hemos conversado, dislipidemia con aumento de triglicéridos, disminución del colesterol, etcétera, ¿no? Del colesterol de alta densidad, aumento del ácido úrico, disfunción endotelial, albuminuria, ¿ya? Y manifestaciones comórbidas como son la hipertensión, desarrollo de arteriosclerosis y el ovario poliquístico con hiperandrogenismo, ¿no? Vemos de que, de acuerdo a lo que conversamos, existe una íntima relación entre la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la obesidad. El 80 a 90% de los pacientes con resistencia a la insulina que evolucionan a una diabetes mellitus presentan sobrepeso, ¿ya? El sobrepeso y la resistencia a la insulina se relaciona con la hiperglicemia y la hiperinsulinemia, ¿ya? Tanto la obesidad central como el aumento del perímetro abdominal se relaciona con la resistencia a la insulina, ¿ya? Y la asociación de resistencia a la insulina, diabetes mellitus con el sobrepeso se encuentra en relación con el almacenamiento, manejo y metabolismo de estos ácidos grasos. ¿Alguna pregunta sobre estas diabetes antes de que veamos las manifestaciones clínicas? ¿Nadie tiene preguntas? Parece que Ok, no, doctor. ok. Esperemos que sea porque esté claro y no porque no estén atendiendo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la diabetes, vamos a ver que la diabetes mellitus tipo 1 tiene una evolución rápida, en tanto que la diabetes mellitus tipo 2 tiene una evolución lenta, lo cual se traduce en lo que acabamos de ver, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, destrucción inmunitaria de las células beta, entonces aparece inmediatamente la enfermedad. Diabetes mellitus tipo 2 pasa por una serie de pasos previos de resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, eso hace que su evolución sea más lenta. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos lo que denominamos las 3P típicas de la diabetes, ¿no? La polidipsia, la poliuria y la polifagia. ¿Qué sería polidipsia? ¿Quién me dice qué sería polidipsia? Cuando toman mucha agua y aún no sienten saciedad y quieren tomar más y más agua. Aumento de la sed, entonces podremos decir, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya. Poliuria. La Aumento de la orina. producción anormal de grandes cantidades de orina. Así es, aumento de la diuresis, ¿verdad? Sí. Y polifagia, La polifagia es Es el cuando exceso por tener exceso de tener hambre. hambre excesiva. Ya, esas son las tres, se denominan las 3P características, ¿no? Y es la causa por la que muchos pacientes buscan ayuda médica en caso de presentarse esta enfermedad, cuando se presenta esta enfermedad. ¿Ya? No va a la consulta a decir, doctor, tengo diabetes. Ya diciendo, doctor, tengo sed, orino demasiado, no se me sacia el hambre, como mucho, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe cada una de ellas, no? Si los niveles de glucosa exceden el umbral renal, ya deben de saber ustedes qué es el umbral renal, porque ya vieron fisiopatología renal. Si los niveles de glucosa exceden el umbral renal, ¿ya? Se produce una pérdida de glucosa por la orina, ¿no? Al perderse glucosa en grandes cantidades por la orina, eso desencadena una diuresis osmótica, ¿ya? Y esa es la causa de la poliuria. Esta poliuria hace que disminuya el volumen sanguíneo, ¿no? Disminuye el líquido extracelular, ¿ya? Esa disminución del líquido extracelular, junto con la hiperglicemia, que aumenta la osmolaridad plasmática, va a producir deshidratación celular, ¿ya? Y esa deshidratación celular es lo que da origen a la polidipsia. Y la polifagia
se debe a un aumento de los requerimientos metabólicos del organismo al no poder usar los carbohidratos como fuente de energía. Entonces, como no puede usar estos carbohidratos, empieza a tener requerimientos metabólicos mayores, ¿no? Y eso se traduce en querer comer más, ¿ya? La polifagia es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pese a que existe polifagia, pese a existir la polifagia, estos pacientes presentan disminución de peso, ¿ya? ¿A qué se debe? A que tienen pérdida de los líquidos corporales por la diuresis osmótica, punto 1, y en segundo lugar, porque al no poder utilizar los carbohidratos como fuente de energía, empiezan a usar sus reservas calóricas provenientes de las grasas y de las proteínas, y eso los lleva a que pierdan peso, ¿no? Otras manifestaciones clínicas que tienen con frecuencia los pacientes con diabetes presentan visión borrosa por exposición del cristalino a líquidos hiperosmolares, fatiga porque disminuye el volumen plasmático y porque no pueden usar sus fuentes de energía adecuadamente, e infecciones que surgen de la hiperglicemia y de la hiperglucosuria. La diabetes presenta complicaciones, ¿no? O sea, no solamente lo que es el cuadro clínico, sino que presentan complicaciones. Y estas complicaciones pueden ir en el sentido de complicaciones agudas y de complicaciones crónicas. Agudas, las que se presentan de manera brusca, imprevistas, ¿ya? Y que ameritan una resolución inmediata. Y crónicas, las que se van presentando a lo largo del tiempo, poco a poco, mientras se va desarrollando la enfermedad. Las complicaciones agudas obedecen a que se puede presentar una hipoglicemia, es decir, disminución de los niveles de glucosa, o que los niveles de glucosa pueden estar alterados, pueden estar elevados, pudiéndose presentar o una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar. Definimos como hipoglicemia a los niveles de glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro, y que se acompañan de una alteración cognitiva, es decir, alteración del sensorio, ¿no? La hipoglicemia siempre es mortal si no se resuelve rápidamente, ¿ya? Y se relaciona generalmente con algún inconveniente en el manejo de la enfermedad. Es decir, la causa más frecuente es un error en la medicación, tanto de la insulina o de los antidiabéticos orales, dependiendo de qué tratamiento está recibiendo este paciente, ¿no? También puede ocurrir que sí recibe su medicación adecuadamente, pero hay una disminución del consumo de alimentos. Entonces se crea una desproporción entre la cantidad, por ejemplo, de insulina que recibe y de la cantidad de carbohidratos que se van a metabolizar. Siendo mayor la cantidad de insulina, entonces produce la hipoglicemia. Otras situaciones que aumentan el consumo de glucosa y que pueden llevar a una hipoglicemia es el estrés, incremento de ejercicio, infecciones, ¿ya? Y el alcohol inhibe la gluconeogénesis. Los principales órganos afectos de la hipoglicemia van a ser aquellos órganos que dependen principalmente de los carbohidratos como fuente de energía. Principalmente, como dijimos al iniciar la charla, el cerebro y el sistema nervioso, ¿bien? En un principio la hipoglicemia puede producir síntomas de agitación, pero posteriormente aparece la depresión, ¿no? Y como dijimos, una hipoglicemia sostenida puede llegar a ser mortal. Otras con las complicaciones agudas, otra de las complicaciones que se puede presentar es lo que se denomina la cetoacidosis diabética, la cual es más frecuente en el diabético que tiene diabetes mellitus tipo 1. Como dijimos, la hipoinsulinemia, los valores disminuidos de insulina, ¿ya?, produce movilización de ácidos grasos. ¿Para qué empieza a movilizar ácidos grasos este paciente? Tratando de suplir los requerimientos metabólicos que no le pueden proporcionar los carbohidratos, ¿ya? Entonces, parte de esta movilización de ácidos grasos, ¿ya?, va a hacer que se produzcan ácidos cetónicos, cuerpos cetónicos, por parte del hígado, como consecuencia del metabolismo graso, ¿ya?, en exceso, ¿ya? Y este aumento de ácidos grasos lleva a que se produzca una acidosis metabólica, ¿ya? La movilización de los ácidos grasos hacia el hígado también produce que se estimule la gluconeogénesis, ¿ya? Por lo tanto, este paciente va a tener hiperglicemia,
y eso lo va a llevar a la deshidratación, como hemos visto anteriormente. ¿Ya? Este cuadro nos sintetiza la insuficiencia de insulina, ¿ya? Hace que no haya una captación adecuada de los tejidos periféricos, lo cual estimula la gluconeogénesis. Además, promueve la lipólisis, es decir, la movilización de los ácidos grasos que liberan cuerpos cetónicos, ¿ya? Y estos cuerpos cetónicos llevan a una acidosis metabólica, ¿ya? Una cetoacidosis que produce depresión del sistema nervioso y coma. Además, estimula la gluconeogénesis, como vimos ahorita, aumentan los niveles de glucosa. Eso lleva a que haya hiperglicemia con todos los trastornos subyacentes, entonces deshidratación, fallo circulatorio, etc. Manifestaciones clínicas entonces de la cetoacidosis diabética. Vamos a tener que este paciente va a tener una glucosa elevada, ¿ya? Por encima de los 350 miligramos por decilitro. El pH sanguíneo va a estar por debajo de 7.3 y el bicarbonato también disminuido a menos de 15 miliequivalentes por litro. Presentará náuseas, vómitos, alteración del sensorio. Producto de la hipovolemia va a tener hipotensión y taquicardia y se va a presentar una respiración característica que se denomina respiración de Kussmaul con la intención de barrer el CO2 tratando de compensar la acidosis metabólica. Y de las complicaciones agudas, la última de ellas, el coma hiperosmolar, ¿no? En el coma hiperosmolar se va a caracterizar porque hay una hiperglicemia por arriba de 600 miligramos por decilitro, producida principalmente por una deshidratación severa, ¿ya? Va a haber entonces aumento de la osmolaridad plasmática por arriba de los 320 milimoles por litro, no va a haber cetoacidosis y va a haber depresión del sensorio. Es la complicación aguda más frecuente en la diabetes mellitus tipo 2. ¿A qué se debe entonces el coma hiperosmolar? Se produce resistencia a la insulina, ¿no? Lo que lleva a que haya un aumento del glucagón que activa la glucogenólisis, ¿no? Y estos dos efectos, la resistencia a la insulina y la glucogenólisis, hacen que produzca hiperglicemia. La hiperglicemia, como vimos anteriormente, ya hace que se produzca una diuresis osmótica, lo cual lleva a una deshidratación grave y aumento de la osmolaridad plasmática, ¿ya? El aumento de la osmolaridad plasmática hace que salga líquido de todas las células, deshidratación intracelular, entre esas células las neuronas, ¿ya? Por lo que se produce deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Y si la deshidratación en el coma hiperosmolar es tan severo, puede llevar a la insuficiencia renal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estas complicaciones agudas? No. Ok. Continuamos entonces con las complicaciones crónicas, pero me esperan, por favor, 3 a 5 minutos de nuevo. Gracias.
Aló, bueno. Continuamos, ¿no? Vamos a ver las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Es decir, los órganos a los que termina produciendo afectación esta enfermedad a largo plazo. Órganos blancos de estas afectaciones tenemos el riñón, el ojo, el cerebro, el corazón, etcétera, ¿no? En primer lugar, el riñón como órgano blanco, ¿no? Como dijimos inicialmente, la nefropatía diabética, la diabetes mellitus, es la principal causa de insuficiencia renal crónica y por ende la principal causa por la que un paciente llega a la diálisis, ¿no? ¿Qué ocurre en el riñón de este paciente? Ocurre un engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿no? Y glomeruloesclerosis, es decir, la injuria que sufre el riñón lo lleva a que se esclerose el glomérulo, ¿no? Las primeras manifestaciones que se presentarán serán microalbuminuria, la cual progresa a una proteinuria franca, ¿no? Al esclerosarse el glomérulo, al haber una glomeruloesclerosis, esto lleva a que disminuya el filtrado glomerular y es esta disminución del filtrado glomerular lo que termina produciendo la insuficiencia renal. A nivel ocular pueden producir muchas alteraciones, ¿no? Como cataratas, glucomas, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre más comúnmente es la retinopatía, ¿ya? La retinopatía se presenta porque hay una permeabilidad vascular anómala, ¿no? Se presentan microaneurismas, neovascularización, hemorragia y desprendimiento de retina que pueden llevar a la ceguera. De hecho, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera. Se presentan con factores de riesgo en estos pacientes diabetes para que se produzca la retinopatía, la hiperglicemia, la hiperlipidemia y la hipertensión arterial. Alteraciones macrovasculares. Las alteraciones macrovasculares hacen referencia principalmente a alteraciones cardíacas como la cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares o vasculopatías periféricas. Se considera que una persona con diabetes tiene incrementado el riesgo de sufrir estas enfermedades macrovasculares hasta 2 o 4 veces más que una persona que no tenga diabetes mellitus. Se presentan en un porcentaje alto de pacientes diabéticos entre el 50 y 75%. En pacientes que presentan hipertensión arterial, hiperglicemia, hiperlipidemia y anomalías en su función plaquetaria. Las neuropatías, alteraciones en los nervios, son más frecuentes en la diabetes mellitus tipo 2 y aparecen a larga data, después de aproximadamente 20 años de desarrollar la enfermedad. Y se deben a que se producen dos fenómenos. En primer lugar, un engrosamiento del vaso que irriga el nervio, ¿no? Produciendo isquemia del mismo, ¿no? Y en segundo lugar, desmielinización de la membrana de Schwann, ya producto del aumento de la osmolaridad, ¿ya? Produce la desmielinización y son estas dos causas lo que llevan a la neuropatía. Las neuropatías pueden manifestarse como neuropatías somáticas y autonómicas. Somáticas hacen referencia a polineuropatías sensitivas bilaterales, alteraciones de la sensibilidad, mononeuropatías y amiotrofia. Ya vamos a ver cuando veamos neurológico lo que son las amiotrofias, pero de todas maneras pérdida de alteraciones a nivel de la placa neuromuscular, ¿no? Y manifestaciones autonómicas como disfunción vasomotora, hipotensión postural, disfunción gastrointestinal, veremos posteriormente lo que es la gastroparesia diabética, disfunción genitourinaria, ¿no? El pie diabético se debe a alteraciones tanto en la irrigación como en la inervación del pie, ¿ya? Al no haber una buena irrigación, ¿ya? No se producirá una reparación adecuada de lesiones en el pie y la neuropatía va a llevar a que el paciente pierda la sensibilidad y no se dé cuenta de lo que le está pasando en el pie, ¿no? La hiperglicemia hace propensos a que estas lesiones sean susceptibles de ser infectadas con frecuencia. Y eso lleva principalmente a una causa frecuente de amputación de los miembros inferiores. Las infecciones son trastornos frecuentes que se pueden presentar tanto de manera aguda como de manera crónica, ¿no?
Los factores que influyen en un paciente diabético que tengan infecciones, la hiperglicemia, hiperglucosuria y los trastornos circulatorios, ¿no? Los focos frecuentes de las infecciones urinarias, de las infecciones en diabéticos, son las vías urinarias, tanto altas como bajas, los huesos, los tejidos blandos de miembros inferiores, como acabamos de ver en el pie diabético, y la región periodontal. Entonces, resumiendo y retomando el tema, el diagnóstico de la diabetes, la glucosa en ayunas, como vimos, más de 126 miligramos por decilitro, glucosa aleatoria, más de 200 miligramos por decilitro, la glucosa previa a recibir una carga de glucosa oral de 75 gramos, por arriba de 200 miligramos por decilitro a la hora o a las 2 horas, la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 y otras pruebas como la hiperinsulinemia y el test OMAIR, que es un test de cuantificación de la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Alguna pregunta antes que veamos el último ítem, que sería la diabetes gestacional? Bueno, definimos diabetes gestacional como cualquier grado de intolerancia a la glucosa, intolerancia a la, no, esto está mal, cualquier grado de elevación de la glucosa que se inicie durante el embarazo. Que se inicie durante el embarazo, ¿no? La diabetes gestacional aparece aproximadamente en el 7% de los embarazos. Es más frecuente en personas afroamericanas y latinoamericanas. Se presenta con frecuencia en mujeres que han tenido antecedentes de diabetes mellitus, en mujeres que tuvieron un neonato previo con un alto peso al nacer. Probablemente en ese momento no se diagnosticó una diabetes gestacional y tuvieron un producto con un peso elevado, probablemente como consecuencia de la glucosa elevada, es decir, un niño sobrealimentado. Mujeres obesas y mujeres en edad avanzada, ¿no? Ocurre generalmente la diabetes gestacional en la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Porque es el momento en que hay mayor cantidad de secreción de hormonas que pueden tener adicionalmente una actividad contrarreguladora y antiinsulínica, como es la somatomamotropina coriónica, la progesterona, el cortisol o la prolactina. El diagnóstico de la diabetes gestacional ahora está incluido dentro del esquema de control del embarazo. Anteriormente no, por eso ahora ha disminuido bastante esta incidencia, o por lo menos ha aumentado su diagnóstico, ¿no? Previa carga de 75 gramos de glucosa, y si encontramos que a la hora hay 180 miligramos por decilitro o a las 2 horas 155 miligramos por decilitro, se llega al diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? Hay ciertos autores que dicen que no es necesario hacer esta prueba, sino simplemente si encontramos aumento en los niveles basales de glucosa en una persona que haya tenido una dieta y actividad física adecuada, dieta de aproximadamente 150 gramos por 3 días, ¿ya? Y que haya tenido 8 a 14 horas de ayuno, así que cumpliendo estos requisitos encontramos niveles basales de glucosa, podemos llegar al diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. No hay preguntas, entonces vamos a llegar hasta ahí en el tema. Les voy a dejar de tarea para la próxima clase un tema relacionado con la diabetes, que me averigüen qué es el efecto Somogyi y el fenómeno del ALBA, ¿no? Se los voy a cargar ahorita en la plataforma Moodle para que lo entreguen en la próxima clase, ¿no? Ok. Bueno, gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.